Hola mis amigos, muy buenas tardes, mañanas, noches. En el momento en que estés viendo este video, te saludo desde aquí, desde tu canal Charlas con Pau. Nuevamente, encantadísimo de que puedas visualizar nuestros videos y también que los puedas compartir. Recuerda que el objetivo del canal es poder fomentar esos valores y principios y darnos una orientación sobre diferentes temas de interés como el que vamos a tocar el día de hoy. Muy interesante, es un tema que se le llama la clave del éxito y que es aplicable verdaderamente para cualquier instancia de nuestra vida, ¿cierto? Es un valor, como es de costumbre, hablamos de muchos valores aquí en el canal Charlas con Pau, y es, sin más preámbulos, la perseverancia. Así como lo oyen, la perseverancia. Vamos a empezar como siempre desde aquí hablando un poco de lo que habla la RAE sobre el significado de la palabra y luego vamos a desglosar el tema. ¿Qué es la perseverancia según la RAE? Me voy a permitir leer. Es el mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado en una actitud o en una opinión. Y cuando habla de la prosecución, significa de la continuidad. Básicamente que es un sinónimo de la persistencia. El insistir y no desistir. La perseverancia viene del latín perseverare, que habla de constancia e insistencia. Y ese prefijo per lo encontramos en otras palabras como permanecer, perpetuar, perdurar. ¿Y qué significa ese prefijo per? Significa completamente de principio a fin. Y eso es algo que es importante que lo tengamos en cuenta cuando hablamos de perseverancia. Porque no se trata solamente de intentar, sino que se trata también de llegar al objetivo, ¿no? De principio a fin. Ahora, ¿quién no ha sufrido teniendo que perseverar en algunas instancias? Yo pienso que este valor es un valor bastante complejo, bastante determinante para nuestras relaciones, para nuestra vida. Y desafortunadamente cuando hablamos de relaciones, notamos que en este momento no, todo ha cambiado, ¿no? Y lo que podemos ver, y no lo digo yo, sino los índices de divorcios, por ejemplo, comparado con décadas anteriores, hay muchos más divorcios en la actualidad. Quizá falta de perseverancia. Bueno, puede ser uno de los factores. Vamos a desglosar nuestro tema iniciando hablando de 10 características importantes que debe tener una persona perseverante. Y en el transcurrir de la charla quisiera que ustedes pudieran ir determinando en ustedes si están presentes esas características, de tal manera que podamos considerar que somos personas perseverantes. Y si alguna característica de esta de pronto está así como dudosa o quizá no la tengamos en nuestro archivo, pues es importante que empecemos a trabajar en eso, ¿vale? De eso se trata. Primera característica, la persona perseverante tiene visión. ¿Qué significa tener visión? Significa tener clara mi meta, claros mis objetivos. Y para eso es importante que ese objetivo sea alcanzable, que sea medible, que sea un objetivo real, no imaginario. Y bueno, que sea algo no fantasioso, ¿no? De tal manera de que cuando yo tengo una visión clara y si la tengo muy específica, por ejemplo, voy a perseverar a corto plazo a hacer el almuerzo. Voy a perseverar a mediano plazo a terminar mi carrera. Y voy a perseverar a largo plazo en el ahorro que estoy haciendo para irme para Europa. Entonces la perseverancia está en todas las instancias y las puedo organizar por medio de mi visión. Segundo, la persona perseverante tiene confianza en sí mismo y tiene fe. Son dos valores muy importantes, la fe y la confianza. Ahora, debo creer en mis capacidades, debo creer en mis habilidades, en mis fortalezas, en todo el conocimiento que tengo, ¿cierto? Y ahí es muy importante también identificar cuál conocimiento no tengo. De tal manera que yo confío en que puedo alcanzarlo, pero debo determinar si lo tengo o no lo tengo. Y si es necesario para yo alcanzar esa meta en la que voy a perseverar. Entonces, lo segundo es tener confianza y fe. Lo tercero, una persona perseverante debe ser tolerante a la frustración. Y eso es bastante complejo. De tal manera que aquí en Charlas con Pau encontramos un video acerca de la frustración. Reconocer que las dificultades van a ser parte de este camino y que es algo normal. Van a haber problemas, van a haber situaciones en las que tenemos que ser tolerantes y entender que es un proceso la llegada a nuestro objetivo. Entonces, ser tolerantes es un tercer punto.
Una cuarta característica es ser valiente. Valiente para resolver problemas, valiente para enfrentarse a esas dificultades, para aprender de esas dificultades. El ser valiente va a hacer que podamos seguir adelante. Quinta característica, ser paciente. Paciente para ver resultados. A veces no vemos nada, nada. No podemos vislumbrar nada de lo que queremos. Ni siquiera podemos ver un pedacito de Europa todavía, pero seguimos, perseveramos. Entonces ser paciente es importante. Ser humilde. Humilde para identificar hasta dónde puedo llegar solo y si requiero ayuda de alguien. Es importante que podamos ir a las otras personas, bajar el orgullo, la soberbia y ser humildes, ¿no? Reconocer que necesito de otros. Séptimo, característica, la disciplina. Muy importante, el hacer hábitos es importante para la perseverancia y solamente lo voy a lograr siendo disciplinado, ejercitando habitualmente esa actividad que me va a llevar a ese objetivo, ¿no? Cuando yo persevero, soy consecuente y soy disciplinado. Gestionar y planificar mis tiempos. Esto es bien importante, chicos, porque muchas veces perseveramos, entre comillas, pero no organizamos nuestros tiempos frente a las otras actividades que tenemos y dejamos un mínimo tiempo para esto en lo que estamos perseverando. Por ejemplo, ¿quién va al gimnasio 5 minutos? No está gestionando el tiempo verdaderamente como debe ser, no va a alcanzar su meta fácilmente. Y número 10, la última característica, hay muchas, pero aquí sacamos 10, ser abierto al cambio y a las opiniones es importante para este camino de la perseverancia. ¿Por qué? Porque quizá las estrategias que tú estés utilizando no te funcionen y puedan ser otras las estrategias del éxito. Y hay personas que te van a decir, mira, debes hacer un cambio, mira, debes de pronto tomar este otro camino. Y hay que ser muy atento, muy firme, pero al mismo tiempo flexible, ¿no? Fíjense esas dos cosas que les digo, firme en mi perseverancia, pero flexible a escuchar otras opiniones que me pueden enriquecer. 10 características muy importantes. Ahora, ¿en qué instancias se aplicaría la perseverancia? Bueno, pues en todas las instancias de nuestra vida, pero nombremos las más comunes. En el estudio. Quizá tú en algún momento te colocaron una tarea difícil, una situación de investigación, algo que no encuentras, algo que no hallas. Bueno, pues es importante que en ese aprendizaje le demos toda la perseverancia, toda la disciplina y todas estas características que acabamos de nombrar las apliquemos en pro de alcanzar nuestro objetivo y que lo logremos. Y la satisfacción del deber cumplido en el estudio es muy bueno porque puede ser desde una nota hasta la satisfacción de haber podido participar, de haber podido hacer entregas, un trabajo de tesis, un trabajo en grupo, en fin. En la búsqueda de trabajo la perseverancia es total, ¿no? Porque te pueden decir no muchas veces y ahí se ve probada la frustración, ¿no? La tolerancia a la frustración. Entonces la perseverancia no es que el trabajo te va a llegar a la casa y te toquen en la casa, mira, llegó tu trabajo, no. Tú debes salir, buscar, tocar puertas, mandar hojas de vida y hacerlo constantemente. Si lo hiciste una semana y no funcionó y dejaste de hacerlo, pues ¿qué pasó con la perseverancia? Cuando queremos dejar un mal hábito, si de pronto tú fumas, tomas o de pronto tienes un mal hábito de la impuntualidad y empiezas a crear el hábito en los famosos 21 días, pero a los 15 días vuelves y recaes, entonces cortaste este proceso de perseverancia y por eso en esta gestión de hábitos dice que debes volver a empezar, ¿no? Porque es muy importante que tú perseveres y alcances. Ahora, el matrimonio. Yo les decía al inicio el ejemplo sobre los divorcios, ¿no? Entonces, conocer a la otra persona en este empalme de dos culturas, de dos morales, de dos personas totalmente diferentes, pues hay peleas, hay desacuerdos que nos instan a las relaciones interpersonales y hablamos también de la amistad en este caso. A perseverar. Yo te conozco, yo quiero conocerte, yo quiero seguir en esta relación porque tú eres una persona a la que amo, en la que he encontrado valores, en la que he encontrado como que quiero que sea con el que quiero formar una familia o con la que quiero formar una familia y eso es una razón suficiente para perseverar en este matrimonio o en este noviazgo o en esta amistad. Para mantener un negocio, muy importante, señora emprendedor, hay que ser perseverante. Ustedes saben, el primer año es el año de equilibrio, pueden haber pérdidas, pueden haber una situación en el mercado en que me tengo que acoplar, pero si yo tiro la toalla en el primer mes, pues no hubo perseverancia.
Entonces es importante que perseveremos para nuestro negocio. Otro ejemplo de perseverancia es en la crianza de nuestros hijos. A veces es muy difícil, ¿no? Quizá nuestros hijos no valoran, quizá van en contra de lo que nosotros queremos enseñar, quizá piensan inclusive en algunas instancias que somos sus enemigos y es algo complejo, pero debemos perseverar porque es nuestra responsabilidad sacar a ese muchacho, a esa muchacha como un ser social de valor. Entonces hay que perseverar en esa situación. Les nombré algunas situaciones, pero piensa tú, desde tu parte personal, ¿cuál crees que es esa instancia donde debes perseverar? ¿En qué situación te encuentras en este momento y estás pensando en dejarla? Y ahora que hablo de dejarla, pues vamos a hablar ahora de los algunos enemigos de la perseverancia, ¿cierto? Pero antes, bueno, yo les comentaba en dónde perseveramos, ¿no? En el colegio, en el matrimonio, pero en dónde no debemos perseverar. ¿Cómo así, Paola? ¿Es que hay alguna instancia en la que no se deba perseverar? Sí, hay alguna instancia en la que no se debe perseverar. Un momento en donde tú debes saber cuándo retirarte, cuándo ceder, cuándo no seguir en esa situación insistiendo. ¿Y eso cuándo es? Primero, cuando está faltando a tu dignidad esta situación. Entonces, ojo, ojo, tú no eres plato de segunda mesa, tú no eres una persona que te deban estar dañando, abusando, maltratando. No, cuando hay esas situaciones, deja de perseverar en esa relación, no te conviene. Déjalo, toma una decisión rápida. Algo que atente contra tu salud. Y cuando hablamos de salud integral. Si está afectando tus pensamientos, si tú insistes en pensar en esa situación y eso te duele, te daña, te acongoja, te entristece, te pone mal o tienes pensamientos negativos, no perseveres en esos pensamientos. Cámbialos. Coloca pensamientos positivos. Si tú estás haciendo una dieta estricta, pero de atún y piña, y estás mal, te estás desmayando, físicamente agotada, o tienes un trajín y estás perseverando en una situación donde ya tu cuerpo no da, esa perseverancia no está bien. Para, ve al médico, asesórate, nutricionista, gimnasio con persona que te pueda orientar, pero no perseveres en algo que te daña. Ahora, no perseveres en algo que ya está comprobado que no te da resultados. Cambia la estrategia. Por ejemplo, hablábamos del emprendedor. Listo, tú estás trabajando este emprendimiento, pero pérdidas. Tú ya has perseverado suficiente y es hora de empezar a pensar si quieres seguir ahí, de pronto otro inversionista, de pronto darle otro aire, de pronto hacer un cambio de enfoque, un cambio de marca, un cambio de estrategia, pero no puedo perseverar en lo mismo porque dice que la perseverancia sin conocimiento me va a llevar al mismo resultado. Si yo estoy dándome cuenta que esto no funciona, no debo seguir haciendo lo mismo, debo cambiar. Ahora miremos los enemigos de la perseverancia, que también vamos a nombrar 10. El primero, la procrastinación. Aquí encuentran un video de la procrastinación. Posponer las situaciones que debo hacer por algo que me parece más agradable, ¿sí? Es uno de los enemigos. Mantengo posponiendo y no lo hago al fin y al cabo. El desánimo por no ver los resultados. Quizás me pongo impaciente, me pongo acelerado, ¿cierto? Entonces ese desánimo es otro enemigo. El aburrimiento por repetir y repetir lo mismo. Entonces te da pereza porque sales a trotar y todos los días a trotar y todos los días a trotar y te da aburrimiento. Ese es otro enemigo de la perseverancia. Cuando tiendes a abandonar, ojo, ese es un mal hábito, ese es otro enemigo. Fíjate tú, si has hecho cursos de inglés, curso de guitarra, de country, de madera, de no sé qué, y siempre te sales a la mitad, o te falta un pedacito para terminar y te sales. Eso es un mal hábito, ese es un enemigo. Quinto, la pereza. No me quiero parar para hacer nada. Estoy en mi zona de confort, mis papis me dan todo lo que necesito, o de pronto estoy con mi esposo me da todo lo que necesito y me quedé ahí estancado en mi zona de confort por pereza. Sexto, me falta motivación. Y quizá la motivación es de un tercero. Por ejemplo, mi papá quiere que yo estudie baile, pero a mí no me gusta. La motivación es de mi papá, no mía. Entonces no voy a perseverar en eso. El miedo como séptimo enemigo. Miedo al fracaso. Todos en algún momento hemos tenido miedo al fracaso, pero el miedo no nos puede paralizar. El miedo nos tiene que impulsar a seguir en esa perseverancia y a lograrlo finalmente. Octavo, la dependencia. Habíamos hablado, estamos acostumbrados que otras personas nos hagan las cosas, hasta que nos amarren los zapatos. Entonces, cuando nos enfrentamos a perseverar en algo individualmente, no podemos. ¿Por qué? Porque dependemos totalmente del otro, de que nos mueva. Noveno,
La falta de responsabilidad, todo el tiempo echándole la culpa a los otros de lo que yo no puedo hacer, ¿cierto? Entonces eso hace que no persevere. Y finalmente, un mal referente. Si tu papito o mamita está siendo un mal referente de perseverancia de tu hijo, estás dejando abandonadas las cosas, entonces no le pidas a tu hijo que sea perseverante. Tú estás siendo un enemigo de la perseverancia de tu hijo porque estás siendo un mal ejemplo. La vida no es una carrera de velocidad, chicos y chicas. Es una carrera de resistencia y de perseverancia. Así que visualiza, cambia la estrategia, pide ayuda y logra ese objetivo en todos los niveles. Debes ser un ejemplo de perseverancia. Pregúntate, ¿vas a abandonar? ¿Vas a persistir? ¿Lo vas a lograr? Yo no sé qué es lo que vas a hacer, pero persevera para lograr tu objetivo. Recuerda siempre, aquí en Chalas con Pau, pensamos que tu fe es mayor que tus miedos. Bye. Los quiero. Chao.